par de semanas o más quizá, esta cuestión de que esto es algo que Dios está diciendo y está hablando de los vencedores, ¿no? Personas que vencen, que son vencedores no por que ellos en sí o intrínsecamente hayan ganado la victoria, sino esta victoria que finalmente Cristo, ¿no? Le regala a sus hijos, le regala a sus discípulos, ¿no? Dice el verso 5, 1 Juan 5:5, también en la NTV dice así, que ya estudiamos en su momento este verso. Dice: ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Y dice: únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, después de esto empezamos a repasar todas estas ventajas, todos esos beneficios que nosotros tenemos cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios. En primera, el ser vencedores, ¿no? Y lo que en su momento estudiamos en este sentido de la victoria, qué es la victoria y cómo se refleja en un Hijo de Dios la victoria de Cristo. Y bueno, hoy con la ayuda del Señor estaremos viendo algunos puntos importantes que, si bien ya hemos hablado en otras ocasiones y que Juan ya ha mencionado versos atrás, creo que es importante que hoy, a la luz de este verso 5, podamos encaminarnos y observar los versos 18 y 19. Repito, creo que es una buena herramienta el tener esta perspectiva, ¿no?, del verso 5 para poder entender un poquito con mayor claridad los versos 18 y 19. Entonces, primera de Juan 5:18 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Inclina tu rostro para que oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque tú, Señor, nos has dado, como dice el apóstol Pedro, todo lo que necesitamos para esta vida de piedad, Señor. Para esta vida, Señor, que te agrade a ti, Señor, que busca agradarte a ti, Padre. Gracias porque tú nos has dado todo lo que necesitamos para afrontar ese reto y ese llamado tuyo, Señor, con tu Espíritu, Señor. Gracias porque no nos has dejado solos. Y te pido, Señor, que hoy salgamos con esta convicción de que no estamos solos, de que no podemos tener una victoria en nuestras propias fuerzas. No podemos pensar que nosotros lo hacemos bien, Señor, sino acudir ante tu trono de gracia. Y como dice, Señor, el texto que ya leíamos, Señor, la victoria es para aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Te honramos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es importante, recuerda lo que también ya habíamos visto en otras ocasiones, propósito de la carta de tener y proteger primeramente nuestra comunión o nuestra relación con Dios. Nosotros ya somos hijos de Dios y, como hemos dicho y como sabemos todos los que estamos aquí, finalmente nuestra relación con Dios y nuestra salvación es por gracia, no es por nuestras obras, no es por lo que hacemos, es por lo que el Señor hizo por nosotros. Él nos dio la victoria, pero dice la Biblia y dice Juan empezando la carta, estas cosas os escribo y estas cosas nosotros tenemos que cumplir para que tengamos comunión unos con otros y que nuestra comunión verdadera es con el Padre. Pero plantea Juan que hay cosas en la vida cristiana, hay cosas dentro de este mundo que van a propiciar o que van a buscar el que nosotros no vivamos plenamente nuestra comunión con el Señor, ¿no? Busca que nosotros nos alejemos del Señor, busca que no seamos plenos en Cristo, que si bien hablamos de victoria, pensemos que la victoria no es la victoria de la cual nos está hablando la Biblia y confundir el llamado que Dios nos ha dado y finalmente distraernos de la encomienda, y no solo de la encomienda, sino de la
de la cercanía con nuestro Padre Celestial, del mantener esa comunión con nuestro Dios, ¿no? Así que es importante observar todo esto. Así Juan dice y reitera ese principio, ¿no?, que antes ha estado diciendo, ¿no?, que nadie puede vivir esta vida de santidad o en comunión si no ha sido antes transformado por el Señor. Y alguien que ha sido transformado por el Señor, que ha recibido el Espíritu del Señor, necesariamente es en su vida diaria que hace evidente esta transformación, que hace evidente que somos en verdad hijos de Dios, ¿no? Y dice el verso 18 que ya leíamos, lo volvemos a leer, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Repito, ya hemos visto algunas cosas relacionadas a estos textos, y cosas que antes Juan ha mencionado nos llevan a estos versos, pero hoy profundizaremos un poquito más en lo que Juan está buscando decirle aquí a las personas que están leyendo esta carta, y por supuesto a nosotros, ¿no? Dice la NTV en este verso 18 en la NTV dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos, ¿no? Hay una realidad. La Reina Valera dice que todos aquellos que son nacidos de Dios no practican el pecado. La NTV dice que aquellos que han sido nacidos, que son hijos de Dios, no se caracterizan por practicar el pecado. Como ya hemos dicho, no es que seamos absolutamente libres del pecado, porque contradiríamos a lo que dice Dios mismo, ¿no? Que dice: el que diga que no tiene pecado está mintiendo, ¿no? En resumen, si tú dices que no tienes pecado, estás mintiendo. Pero lo que está aquí hablando Juan es una práctica, o que tú te caracterices, o que tu vida se caracterice por la práctica del pecado. Y algo importante, dice primero, empieza este texto diciendo, el verso de hecho 18 y también el verso 19 empiezan diciendo esta palabra: sabemos. En la NTV la misma palabra, sabemos. La semana pasada hablábamos de certezas, ¿no? O en semanas pasadas hemos hablado que Dios quiere que el pueblo, que su pueblo, que sus hijos, que sus discípulos tengan certezas de que tenemos vida eterna, certeza de que si oramos Él nos escucha. Y parte de esas certezas que Dios quiere que tengamos es esto: saber algo, un conocimiento que aparte Juan está dando por hecho que tenemos. Sabemos, está diciendo a sus escuchas, tú sabes, a sus lectores, tú sabes esto. Es una información que todos sabemos, una información del dominio público. O sea, aquí no está revelando algo nuevo para los cristianos, no está diciendo de esas cosas que antes habían estado veladas y está haciendo una gran revelación. Está apelando a un conocimiento que los cristianos ya tienen, ¿no? Y es un conocimiento que nosotros como hijos de Dios ya debemos tener. Sabemos que el que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿no? Eso es un conocimiento, repito, que Juan infiere que sus lectores tienen. Es un conocimiento que nosotros como cristianos debemos tener. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Nuestra vida es diferente, nuestra vida tiene que ser diferente. No podemos, no me acuerdo qué teólogo pone el ejemplo de: si yo entro por esa puerta y llego y te digo, me acaba de atropellar un tráiler con no sé de cuántas toneladas sean los tráilers, pero de muchas toneladas, ¿no? Me acaba de atropellar un tráiler de doble caja, ¿no?
¿Cuántas? De 350 toneladas. ¿250? No, es que este era de 300, este es más grande. De 250 toneladas. Pero me ven aquí, o sea, ¿me creen? Pues no. Si yo digo, tuve un encuentro con Cristo y mi vida no se transforma y mi vida no cambia, ¿es algo que creeríamos? Evidentemente no. Tiene que haber algo en nuestras vidas que haga evidente, y algo que tienen los hijos de Dios que hace evidente que hemos recibido su perdón, su gracia y de su Espíritu, es nuestra relación con el pecado. No es que no pequemos nunca, ¿no? Ya lo abordamos, ya lo dijimos y lo hemos dicho también, es nuestra actitud ante el pecado, ¿no? El apóstol Pablo, sí dijo, finalmente es no caer en las tentaciones, sí, finalmente, sí. Tiene que ver, por supuesto, con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo, no podemos pensar que él pusiera a alguien con un nivel espiritual pues grande, importante, ¿no? Pero si lees su carta a los romanos, ¿no? ¿Qué dice? Miserable de mí, pecador, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? ¿No? O sea, él lo sabía, ¿no? Él sabía que tenía la victoria en Cristo, pero él no estaba diciendo que era libre de pecado. Hacia lo malo, exacto. Exacto. Claro. Claro. Claro, sí, es importante y bueno, quizá incluso más grave lo que plantea Juan. No es solo, porque sí, y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y a qué se refiere cuando dice y el enemigo no lo toca. Pero Juan no solo dice que el enemigo lo toque, sino más bien lo que está diciendo Juan, alguien que practica el pecado, no es que le vaya a abrir una puerta al enemigo, es que no es cristiano, ¿no? Que es incluso aún más grave, ¿no? O sea, más bien no conoce a Dios el que habitualmente, ¿no? Y sin esta actitud, ¿no? Decíamos del apóstol Pablo, ¿no? Que sí pecó, pero le duele, pero se lamenta de haberlo hecho, ¿no? Es diferente. Sí, adelante. Mm. 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 Claro. Ujú. 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 Claro. Lo que pasa que más bien hay que entender para qué es el pueblo elegido de Dios, ¿no? ¿Por qué lo eligió y cuál es el propósito? Si creemos que es para que sean buenos, pues definitivamente es contradictorio.
pero es el pueblo escogido por Dios, no para ser buenos, es para que por medio de ellos, de un pueblo, dice, de lo vil y menospreciado, el pequeño, el más insignificante, el más malo, de él tomó para por medio de ellos traer un Salvador. Es el pueblo elegido de Dios para traer al Salvador del pecado del mundo. Y decimos de los judíos, pero pues podemos decir de los aztecas y podemos decir, o sea, es la condición humana, no son solo los judíos, en realidad es el hombre que le ha dado la espalda a Dios, ya sea judíos o ya sea mexicanos o ya sea, o sea, el hombre es malo. Dicen por ahí que el hombre es bueno por naturaleza y nada más alejado de la realidad. El hombre no es bueno por naturaleza, nada más lo pones en cierta ocasión para hacer ciertas cosas y lo hace, ¿no? Criticamos a las autoridades, todo el mundo dice, corruptos, ladrones, ¿no? Pero a ese que está diciendo corrupto, ladrón, lo pones ahí y lo más probable es que sea exactamente lo mismo. O sea, no es una persona, es el corazón humano, ¿no? No es un pueblo, es el corazón humano que decidió darle la espalda a Dios, ¿no? Y repito, el pueblo, sí es el pueblo elegido de Dios, pero no es un pueblo elegido de Dios para ser buenos, ¿no? Es justamente el pueblo elegido de Dios para que Dios mostrara esa misericordia que ellos no se merecen, ¿no? Que es la misma que tampoco nosotros no, igual que ellos, yo no merezco la misericordia de Dios, yo tampoco la merezco, ¿no? O sea, no soy muy diferente a cualquiera de ellos, ¿no? ¿Perdón? Claro, claro, y peor que a cualquier otro pueblo. Exacto, claro. Y algo, digo ya por último para seguir en esto, pero algo totalmente milagroso, ha sido el pueblo más atacado, perseguido. Alemania no logró destruirlos, ahí sigue, ¿no? Es milagroso que el pueblo de Israel esté ahí y esté constituido como nación, siendo un pueblo tan perseguido. Entonces, evidentemente, si fuera cualquier otro pueblo ya no existiría, ¿no? Porque todo el mundo los odia, ¿no? O sea, han tenido problemas y grandes potencias. Entonces, a mí sí me da una señal de que está ahí y Dios en su misericordia los ha preservado y los ha de preservar, y va a cumplir Dios lo que dijo que iba a hacer con ellos, no porque ellos sean buenos, sino porque Dios es bueno, ¿no? Y es justamente el mensaje de gracia y de misericordia que nos da a nosotros los no judíos, ¿no? Y repito, por medio de ellos iba a venir la salvación, no solo a ellos, sino también a nosotros, que es Cristo Jesús, ¿no? Muchas gracias. Bueno, esto es importante, ¿no? Sabemos, dice aquí, que es un conocimiento que está dando Juan por hecho, ¿no? El que nace de Dios no practica el pecado, ¿no? ¿Quién? Y ahorita nos decía nuestra hermana, ¿no? Está hablando sobre todo de una identidad, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber cuando estamos en nuestra lucha en contra del pecado, nuestra lucha hacia el pecado. Lo que tenemos que saber primero es y determinar esto: ¿soy un nacido de Dios o no lo soy, ¿no? ¿Soy un hijo de Dios o no lo soy? Y bueno, vamos a ver más adelante de acuerdo a las respuestas, ¿no? O qué indican las respuestas, ¿no? Si nacimos de Dios, si nacimos del Señor, entonces tenemos todos los recursos para estar libres del pecado, ese pecado, como menciona aquí, continuo, ¿no? No que vayamos a estar libres de, o sea, yo hoy soy cristiano y ya no voy a pecar nunca más en la vida. Eso no va a pasar. Los teólogos le llaman el residual de pecado, ¿no? Ese pecado que está ahí, que estoy arrastrando y que va a estar ahí hasta la glorificación, hasta que yo esté en la presencia del Señor. Pero ya no es algo en lo que yo gozo, ¿no? O que yo ya lo hago y al otro día lo hago y ya lo hago y lo hago así ya como por deporte, pues, ¿no?
eso me estaría dando un indicativo de mi identidad, ¿no? Esto me estaría dejando ver quién soy, o si soy o no soy, ¿no? Acuérdate, ya lo habíamos mencionado, la NTV dice, no se caracterizan por practicar el pecado. La Reina Valera, no practica el pecado. Esta palabra, ¿no?, implica un hábito, algo continuo, algo que no se interrumpe, algo que está, que todo el tiempo, que pasa, y repito, no hay nada que pare esa circunstancia, ¿no? A veces hay personas que dicen estar arrepentidos, ¿no? Pero en realidad no lo están. Han tenido la consecuencia de su pecado, ¿no? Y no les gustan las consecuencias del pecado, pero eso no quiere decir que estén arrepentidos. No me gusta, o sea, soy ladrón y me metieron a la cárcel, ¿no? Puedo decir, estoy arrepentido. Pues no estás arrepentido, no te gusta estar en la cárcel y lamentas estar en la cárcel, pero no es que estés arrepentido, ¿no? Entonces el arrepentimiento sí es algo que está hablando de un hijo de Dios, ¿no? Alguien que aunque peca no practica, no hace, el pecado no es su estilo de vida, ¿no? Pero hay algo importante que ver en esto. Dice, sabemos, verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, ¿no? Esto ya lo establecimos, ya vemos a qué se refiere la práctica del pecado, los hijos de Dios, lo que hemos mencionado. Pero dice más adelante, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, ¿no? Dice el verso, bueno, ve por favor a Hebreos 1, verso del 1 al 3. Cuando nosotros vemos y dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda, ¿a quién se está refiriendo? Dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. A Jesucristo, ¿no? Aquel que fue engendrado por Dios guarda, o sea, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, refiriéndose al primogénito de los hijos, ¿no? Aquel que fue engendrado por Dios nos guarda, ¿no? ¿Cuál es nuestra seguridad en esta identidad que tenemos en Cristo, en nuestra salvación, el poder caminar todos los días en santidad? No es nuestra capacidad, no es que somos buenos, no es que somos mejores que los demás. Esa no es. En realidad, mi fe, mi confianza y mi gloria es Cristo. No es que yo soy bueno, es que si yo puedo andar en santidad o si yo puedo andar libre de esa práctica continua del pecado, es porque Cristo me guarda, porque estoy en las manos de mi Señor, ¿no? Entonces deducimos en esto, un creyente nunca puede volver a tener esos patrones pecaminosos que tenía antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque si es hijo de Dios, Cristo lo guarda del pecado. Te das cuenta que ni siquiera es una labor de las personas, sino Cristo lo guarda del pecado. Por supuesto, ahí ejercemos voluntad y lo veremos un poco más adelante, ¿no? De querer vivir en santidad, etcétera. Pero para empezar, no es un mérito personal, sino finalmente es Cristo que nos guarda, que nos mantiene, que nos tiene en sus manos, ¿no? Así que un hijo de Dios no puede, repito, entrar en sus patrones de pecado, como toda la gente, sin arrepentimiento, pensar que las cosas pueden seguir así por siempre, ¿no? Sin dolerse de lastimar o de ofender a Dios, ¿no? Dice ahora sí Hebreos 1, vamos a leer del 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3 dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando ¿de quién? De Cristo, ¿no? Nos ha hablado de muchas formas, pero ahora, ¿por quién nos habla? Por Cristo, ¿no? A través de Cristo, ¿no? En esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien está hablando de Cristo y de la grandeza de su ministerio, etcétera. Verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está diciendo que Cristo, checa la grandeza de esta frase, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no? Dice Juan 1, ¿no? Que todo lo que ha sido creado fue creado por medio de Él, ¿no? Y que Él es quien sustenta finalmente la creación. Y es lo que está también diciendo aquí, ¿no? Sustenta todas las cosas, dice, con la palabra de su poder. Todo es sustentado con la palabra del poder de Cristo. ¿Te das cuenta del poder de Cristo? Digo, finalmente es Dios, ¿no? Y después dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, ese que con su voz sustenta todo lo creado, hizo con ese poder tan grande la purificación de nuestros pecados por medio, dice, de sí mismo. ¿Te das cuenta? O sea, habla de su poder, de su grandeza, y después lo aterriza a la limpieza de nuestros pecados. Ese Dios poderoso, creador, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, es el que me provee ahora de santidad. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora ve al capítulo 2, Hebreos 2, y dice el verso 18. Dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Un poco lo que hablábamos con respecto a la tentación que comentaba, hermano. Dice aquí que el que fue engendrado por el Padre nos guarda, ¿no? Y dice en Hebreos, ¿no?, que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, yo puedo estar atravesando una tentación, y el punto es, yo no voy a poder solo con esa tentación. No tengo la capacidad, no tengo la fuerza. Hablamos ahorita un poquito, ¿no?, que si un pueblo quizá muy malo, pero pues no es muy diferente a los otros, nada más son circunstancias diferentes, pero en realidad pues es el corazón del hombre. A veces yo creo no ser tan malo de otras personas, pero si yo estoy en esa situación, pues seguramente estaría haciendo lo mismo. Pero bueno, estoy siendo tentado. No tengo que hacerlo solo, en mi capacidad, pensar que yo soy bien fuerte para aguantar la tentación. En medio de la tentación necesito auxilio, necesito socorro, y es a donde acudimos en medio de la tentación. No a mis fuerzas. Veo una situación que me tienta y yo soy fuerte, puedo pasar por ahí sin ser, ¿no? Sabes que no lo eres, ¿no? Ves la tentación por acá, ahora sí, mira, si cierro mis ojitos y si hago así, a lo mejor la libro. No es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer cuando esté la tentación. Es acudir al poderoso, ¿no?, aquel que me socorre cuando soy tentado. ¿A dónde va un hijo de Dios cuando es tentado? A Cristo, ¿no?, aquel que ha prometido resguardarnos para que el enemigo no nos toque, ¿no? Tenemos que ir a esos lugares y tenemos que, quisiera tal vez que hagamos ese ejercicio de, por supuesto no lo tienes que decir, pero
aquí al menos, ¿no? Pero piensa en las veces que has sido tentado, ¿no? O la última vez, o las últimas veces, no sé, o una tentación recurrente, ¿no? No estoy diciendo un pecado, estoy hablando de una tentación. El pecado es cuando ya consumaste esa tentación. Una tentación tal vez recurrente, algo que, no sé, cada quien batallará con alguna situación quizá particular, ¿no? ¿A dónde acudes? ¿A dónde acudes, no? Por ejemplo, los alcohólicos, ¿no? Que tienen un padrino, ¿no? Y cuando saben que está difícil la cosa, pues le hablan a una persona, oye, échame la mano, ayúdame, ¿no? Que bueno, es un buen recurso. Si le puedes hablar a un hermano, si tú estás en medio de una tentación y estás viendo que no la libras, pues sí, háblale a un hermano y ayúdame, ¿no? Creo que como iglesia eso podemos hacerlo, ¿no? Pero al primer lugar a donde acudimos o debemos acudir es a nuestro Señor. Dobla tu rodilla, Señor, no soy fuerte, yo no puedo con esto, acudo a ti. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Ya dijimos, ¿no? De los pecadores, yo soy el primero, pero fui recibido a misericordia, ¿no? Que necesitamos la misericordia del Señor, ¿no? Pero ya no somos, o tenemos más bien los recursos. ¿Y cuál es el recurso para vivir en santidad? Cristo mismo, ¿no? Cristo es mi recurso para vivir en santidad. Ya no somos, dice, ve por favor a Romanos 8, del 9 al 12. Ahí mismo en Romanos dice que ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de la justicia, ¿no? Ahora mi servicio, mi esclavitud, por no decirle servicio, porque la palabra servicio literalmente quiere decir esclavitud. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Jesucristo, ¿no? Debo entender mi identidad. Ya no sirvo al pecado, ahora sirvo a Jesucristo, ¿no? Mi identidad de hijo de Dios. Dice Romanos 8, verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo vamos a poner nada más en un orden diferente. Si el Espíritu de Dios mora en ti, ya no vives según la carne, vives según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios está en ti, ya no vives de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Si vives no de acuerdo al Espíritu, si vives según la carne, lo más probable es que el Espíritu de Dios no esté en ti, ¿no? Entonces, lo que decíamos ahorita, hermana, ¿no? Ya no solo se trata de abrir o no una puerta, sino es mucho más grave, ¿no? Probablemente más bien no soy hijo de Dios, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, sí hay que plantear y buscar en nuestro corazón, ¿no? Los motivos de nuestro corazón, los motivos de nuestras decisiones. Sí, adelante. Claro. Claro. Claro.
Prosigo en la meta. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Nos convence, ujú, de justicia y de juicio. Ajá. Claro, claro, claro. Dice Romanos, que estábamos diciendo, ¿no? Romanos 8, verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice el verso 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros, ¿no? Y es lo que estamos hablando del Espíritu, ¿no? Finalmente la obra de Cristo. Pero imagínate, está poniendo el ejemplo: el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿no? Un cuerpo, podemos decir el cuerpo sin vida de Jesús, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el que produjo la resurrección de Jesucristo, es el mismo que actúa en nosotros, ¿no? Es el mismo poder, ¿no? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, este cuerpo mortal, este cuerpo esclavo del pecado, pero una vez que yo he recibido la gracia del Señor, ahora tengo el Espíritu que vivifica mi cuerpo mortal y me da vida. Y entonces yo puedo hacer, ir y luchar y trabajar, ¿no? Dice el verso 2: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ¿no? Ya no le debo nada a la carne. Ahora mi labor, mi trabajo es hacia el Espíritu, ¿no? Y debo buscar fortalecer mi espíritu, trabajar para que mi espíritu esté fortalecido, ¿no? No alimentar. La verdad es que pasamos mucho más tiempo alimentando la carne que alimentando el espíritu, ¿no? La carne, 3 veces al día, sus alimentos y hasta una que otra serie y tantas cosas que alimentan nuestra carne, ¿no? Ahora hagamos esa evaluación, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas alimentando a la carne? Con cosas no necesariamente malas, ¿no? Tienes que comer, ¿no? Cosas no necesariamente malas, pero que alimentan la carne finalmente. ¿Cuánto tiempo pasas alimentando a la carne? ¿Y cuántos tiempo pasas alimentando al espíritu? Comemos 3 veces al día, decíamos, ¿no? Recuerdo a Daniel, ¿no? Daniel dice, oraba 3 veces al día, ¿no? ¿Y te acuerdas? Abría las ventanas de ahí y doblaba su rodilla y se ponía a orar, ¿no? ¿Cómo podemos pretender que nuestro espíritu esté fortalecido si lo que alimentamos es la carne? No podemos pretenderlo. Pero el punto que está hablando Juan y el que está hablando Pablo es que tú tienes en Cristo y en su Espíritu todo lo necesario para hacerlo. O sea, si no lo hacemos es porque o no somos hijos de Dios o no queremos, ¿no? Regresa por favor 1 Juan 5, el verso 18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahí es, la mayoría de las versiones, casi todas las versiones, tal cual dicen esto, haciendo la referencia que ya decíamos con respecto a Jesucristo, ¿no? Que si hemos nacido de Él, tenemos la protección del Señor. Dice la Nueva Biblia Viva, ahí en el verso 18, te voy a leer esta versión. Dice: nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual.
Otra vez, no está diciendo que nunca peca, sino que ese pecado no es un hábito, ¿no? Un hábito es algo que haces recurrentemente todos los días te lavas los dientes, no. Nadie que forma parte de la familia de Dios peca de manera habitual, porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene bien agarrado. Me gusta mucho cómo lo dice esta versión. Jesús nos tiene bien agarrados. Mis ovejas oyen mi voz y las mías me conocen. ¿Y qué dice? Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes qué? Cristo te tiene bien agarrado. El Señor nos toma y nos tiene para sí. Y dice, lo tiene bien agarrado y el diablo no puede echarle mano. Ahorita, bueno, ve primera de Juan 4:4, ahí mismo primera de Juan, ya lo estudiamos, pero vamos a recordarlo un poquito. Dice, primera de Juan 4:4 en la NTV, dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, está hablando de los apóstatas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo, ¿no? Y lo vamos a ver con el texto que viene más adelante, pero creo que es importante empezar a vislumbrarlo, ¿no? Hablando de lo que ya habíamos dicho de esta batalla con el mundo, ¿no? Con la batalla con el maligno. Dice la Nueva Biblia Vía que les leía, ¿no? El diablo no puede echarles mano, el maligno no le toca, ¿no? Debemos saber lo que dice primera de Juan 4:4, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Quién es más poderoso, Satanás o el Espíritu Santo de Dios? Y ese es el que nos preserva del pecado. ¿Quién ganará entre Satanás y el Espíritu Santo de Dios? Pues el Espíritu Santo, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y Él es el que nos preserva, ¿no? Y Cristo nos tiene bien agarrado. Y te digo, me gusta esta versión, nos tiene bien agarrados y el diablo no puede echarnos mano. Así como ese pastor protege a su rebaño y dice que nadie va a tocar a sus ovejas, que estamos siendo librados. Y dice 1 Juan, ahora regresa a 1 Juan 5, verso 19. Tenemos la garantía de parte del Señor y que estas promesas son reales. Dice, verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el diablo, ¿no? Lo que ahorita ya nos leía nuestro hermano, ¿no? El mundo entero está bajo el maligno. Y es algo totalmente evidente, ¿no? En las cosas que también ya comentamos, ¿no? Que si las guerras, que si los gobiernos, y a veces nos vamos a las guerras, los gobiernos, esas cosas, pero tu vecino, el de las tortas, o sea, es algo evidente a todos niveles, pues, ¿no? O sea, no solo digamos, porque a veces decimos, hijo, la maldad está tan lejos, no, o sea, el mundo, ¿no? Pero tenemos otra certeza, sabemos que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo primero que hay que asegurar? El que somos hijos de Dios. Ya decía el verso 18 y hablábamos de la palabra sabemos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y el 19 dice, sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿No? ¿Somos hijos de Dios? Y sabes que en el reino de Dios no hay medias tintas, ¿no? ¿Qué dice el Señor? El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama, ¿no? O sea, no hay punto medio. O estás con el Señor o estás con el enemigo. O sea, no hay vuelta de hoja en esto, ¿no? Este mundo está totalmente bajo la influencia de Satanás, ¿no? El sistema de valores de este mundo, ¿no? Cuando la Biblia se refiere al mundo,
no está hablando del planeta Tierra en sí, está hablando de un sistema de valores que gobierna este mundo. Y te decía, prendes la tele y ves su sistema de valores, ¿no? Y los cristianos estamos locos, ¿no? Y ahora decir que un hombre se casa con una mujer es de marcianos, ¿no? O sea, ahora decir que pues se ve y es hombre, pues velo. Y ahora eres, no sé qué tanto eres, ¿no? O sea, el mundo entero está bajo el maligno. Eso es algo totalmente evidente, pero tenemos la confianza. Sabemos que somos de Dios, dice. Ve por favor por último a Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Acuérdate que cuando cuando la Biblia habla de religión, ¿no? Ya lo hemos explicado aquí, ¿no? Está haciendo referencia no a lo que el mundo cree que es la religión, que es un esfuerzo humano por congraciarse con Dios y alcanzar la salvación a través de formas, rituales, conductas humanas. La religión pura, o cuando la Biblia está hablando de religión, en el caso de Santiago está hablando una vida agradable a Cristo, una vida que busca ser agradable al Señor, ¿no? La piedad, ¿no? Cuando es pura esta vida que busca agradarle a Dios, hace cosas evidentes, hace cosas eficientes, ¿no? O sea, no solo se trata de decir soy un hijo de Dios, sino se nota que eres hijo de Dios. ¿Cómo? En tus acciones, en lo que haces. Empieza a decir, no ahondaremos en esto, pero dice visitar a los huérfanos, ¿no? A las viudas en sus tribulaciones. Y el punto al que voy es, y guardarse sin mancha del mundo. Ya vimos que el mundo está totalmente bajo el maligno, que el mundo, el sistema de valores de este mundo, pero nuestra labor, buscando que el Señor sea exaltado y glorificado, es guardarme sin mancha del mundo. Es un llamado a la santidad, ¿no? Es un llamado a no involucrarme a las cosas que ponen en detrimento mi santidad delante de Dios, ¿no? Desde el Éxodo, ¿no? Moisés les decía, salid fuera de ellos, ¿no? A los pueblos, ¿no? Lo recuerda el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Salgan fuera de ellos, ¿no? Y no toquéis lo inmundo, ¿no? Estamos rodeados de lo inmundo, pero ¿qué tenemos que hacer? Salir de estas cosas, ¿no? Y si eso no se hace evidente en nuestro caminar, entonces puedo decir que mi religión es inútil, ¿no? No tiene sentido. Que mi supuesta vida que busca agradar a Dios no tiene ningún sentido, ¿no? Spurgeon decía, te voy a leer lo que dice tal cual: me gustaría ver a un cristiano no metido en una caja de vidrio lejos de la prueba y de la tentación, ¿no? Digo, a veces sí nos gustaría estar en una caja ahí lejana, en un monasterio ahí, ¿no? Que bueno, si somos, si entendemos las cosas, ahí aún en el monasterio alejados está el pecado, porque el pecado está en nuestro corazón, ¿no? Pero bueno, dice Spurgeon, no en una caja de vidrio lejos de la prueba y la tentación, sino cubierto con el escudo de Cristo, de modo que donde quiera que va a estar protegido de las influencias malignas que están en este mundo, en casi todos los lugares, ¿no? Y ahora va Cristo por sus discípulos. No les pido que los quites del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Hermano, Dios nos quiere en este mundo, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer aquí. El evangelio tiene que ser escuchado, la palabra de Dios tiene que ser predicada, y el Señor no escogió a ángeles que vayan a llevar ese mensaje. ¿Sabes a quién escogió para que el evangelio sea escuchado en esta tierra?
a nosotros. Y Dios sabe que el mundo está bajo el maligno, ¿no? Pero por eso Dios nos ha dado lo que necesitamos para vivir en este mundo, pero lejos de la contaminación del pecado. Nos dio a Cristo, aquel que nos guarda, aquel que evita que Satanás nos tome para sí, ¿no? Y el Espíritu Santo que nos vivifica. Inclina tu rostro para que oremos. Señor, gracias por tu palabra. Queremos honrarte y bendecirte, Señor, por ella, Dios, porque sin nosotros, como dice tu palabra misma, sin nosotros haberte buscado, Señor, tú nos buscaste a nosotros, nos tomaste en tus manos, Señor, y así como estábamos, nos recogiste, Señor, y nos llamaste, nos diste vida, nos las diste en abundancia, Señor. Y te agradecemos, Señor, que hoy estamos libres de la condenación del pecado, Señor. Que hoy tenemos esperanza, que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que está actuando en nosotros, Señor, y que tenemos todo lo necesario para vivir conforme a la piedad, a esta vida que tú quieres que tengamos en esta tierra, Señor. Danos, Señor, la convicción verdadera y clara de querer agradarte, de que si bien es una obra tuya, Señor, porque la santificación es una obra tuya, como lo hemos visto, Señor, en nosotros, definitivamente, Señor, tú nos pides a nosotros la voluntad de querer ser santos, de no tocar lo inmundo y de alejarnos del pecado, Señor, que es algo que queremos hacer, Dios. Señor, queremos ser usados por ti para llevar las buenas nuevas a la gente que no te conoce, Señor. Queremos ser obedientes a ti, no solamente pensar que nos has sacado del pecado para darnos una buena vida, Señor, sino nos has sacado del pecado, pero nos has dado una misión de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Pero concédenos, Señor, la misma oración de tu Hijo Jesucristo en esta tierra, cuando oraba por sus discípulos y por aquellos que se iban a convertir por su testimonio. No te rogamos, Señor, que nos quites del mundo, porque si nos tienes aquí es por algo, Señor. Pero sí te pedimos, Señor, que nos guardes del mal, Señor. Guarda nuestro corazón, guarda nuestro pensamiento, Señor, nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Señor, a huir del pecado, Señor, a saber de la trascendencia, Señor, que tiene el pecado, y poder honrarte y glorificarte a ti en todo y por todo, Señor. Te exaltamos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.